A las 7:34 de la mañana del 4 de junio de 1942, el teniente comandante John Waldron aceleró su TBD devastador en la cubierta del USS Hornet. El motor rugió y, en segundos, estaba en el aire, liderando a 15 torpederos hacia una muerte casi segura. Waldron tenía 42 años, era un veterano con más de 3.000 horas de vuelo y sabía perfectamente lo que le esperaba. La noche anterior le había escrito una carta a su esposa: "Si no lo logramos", escribió, "sabrás que hicimos todo lo posible por ganar". Los Devastators eran notoriamente lentos, incapaces de superar en velocidad a los cazas enemigos, y para lanzar sus torpedos, los pilotos tenían que volar recto y bajo, lo que los convertía en blancos fáciles. Para colmo, los torpedos Mark 13 que portaban eran notoriamente poco fiables. Aún así, Waldron lideró a sus hombres, sabiendo que 4 portaaviones japoneses se preparaban para atacar la base estadounidense de Midway. La guerra se tornó crucial tras el devastador ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que dejó a la armada estadounidense gravemente debilitada. En los 6 meses siguientes, Japón conquistó un vasto territorio, apoderándose de Malasia, Singapur y Filipinas. La estrategia del almirante Isoroku Yamamoto consistía en asestar un golpe definitivo destruyendo la flota de portaaviones estadounidense restante en el atolón de Midway, una base aérea clave a 1930 kilómetros de Hawái. La fuerza japonesa era la mayor jamás reunida en el Pacífico, con 4 portaaviones de primera línea, Akagi, Kaga, Soryu y Iryu, tripulados por los pilotos más experimentados del mundo a bordo de los superiores cazas Zero. Sin embargo, los estadounidenses contaban con una ventaja secreta decisiva: habían descifrado el código naval japonés, lo que permitió al almirante Chester Nimitz posicionar sus 3 portaaviones, Enterprise, Hornet y el Yorktown, reparado apresuradamente, en una emboscada oculta al noreste de Midway. El principal avión torpedero de la Armada estadounidense, el Douglas TBD Devastator, que Waldron y sus hombres pilotaban, era una trampa mortal para los estándares de 1942. Si bien fue una maravilla tecnológica cuando se introdujo en 1937, ahora era lento, estaba mal blindado y solo portaba ametralladoras ligeras frente a los cañones de 20 mm de los Zero. Su perfil de ataque obligatorio, bajo y lento, volando en línea recta a 185 km por hora a tan solo 30 metros sobre el agua, era suicida, incluso si sus defectuosos torpedos Mark 13 hubieran sido fiables. Waldron había sido realista sobre sus posibilidades, entrenando a sus hombres sin descanso y diciéndoles que si solo quedaba un avión, debía completar la misión. Cuando los japoneses lanzaron su primera oleada de 108 aviones contra Midway a las 4:30 de la madrugada, el destino de Waldron, y el del Pacífico, comenzó a escribirse. El líder del ataque aéreo japonés informó al vicealmirante Chuichi Nagumo: "Es necesario un segundo ataque". Nagumo, al no avistar ningún buque estadounidense, ordenó que sus aviones de reserva, armados con torpedos antibuque, se rearmaran con bombas terrestres para un segundo ataque sobre Midway, creando un peligroso caos en sus cubiertas. A las 7:40, un avión de reconocimiento del crucero Toon avistó 10 buques enemigos. 20 minutos angustiosos después, llegó la confirmación: parece incluir un portaaviones. Nagumo se enfrentó entonces al dilema de su carrera: lanzar un ataque débil y descoordinado de inmediato o esperar 45 minutos para rearmarse por completo, dejando sus cubiertas expuestas y vulnerables a los bombarderos estadounidenses. Optó por esperar, ciñéndose a la doctrina, proporcionando a los estadounidenses el tiempo vital que necesitaban, mientras Waldron rompía la formación con el grupo aéreo del Hornet y dirigía decisivamente sus 15 Devastators sin escolta hacia el norte. A las 9:18, el escuadrón de torpederos 8 de Waldron avistó el humo de la flota japonesa, 4 portaaviones y docenas de buques de escolta, y el enjambre de cazas Zero que la defendían. Waldron no dudó, empujó la palanca de control hacia adelante y lanzó al escuadrón en picado hasta el nivel del mar. 30 Zeros descendieron inmediatamente sobre los 15 Devastators, que se movían lentamente, abalanzándose sobre los atacantes que volaban a baja altura y en línea recta en lo que los pilotos japoneses describieron posteriormente como una caza de pavos. El fuego antiaéreo de los buques se unió a la masacre. El avión de Waldron fue alcanzado, estalló en llamas y se estrelló contra el mar. Uno tras otro, los Devastators fueron derribados. El alférez George Gay, el último piloto,
lanzó su torpedo contra el Soryu, falló el blanco, y fue interceptado al instante por 5 Zeros, su artillero murió y su avión quedó acribillado antes de estrellarse contra el agua. Gay logró escapar del avión que se hundía, tomó un colchón de flotación y se ocultó bajo él, observando la batalla que se desarrollaba sobre él. Los 15 Devastators fueron derribados, solo Gay sobrevivió y el escuadrón no logró ningún impacto. Los pilotos japoneses aterrizaron riendo y, con desprecio, llamaron a los torpederos estadounidenses blancos fáciles y presas fáciles. Confiaban en su invencibilidad, sin saber que el sacrificio del escuadrón de torpederos 8 había obligado a sus Zeros a descender a baja altitud, dejándolos sin combustible ni munición, lo que les dio a los bombarderos en picado estadounidenses 30 valiosos minutos. El patrón de sacrificios continuó. A las 9:40, llegaron 14 Devastators sin escolta del escuadrón de torpedos 6 del Enterprise, solo para ser interceptados de inmediato por los Zeros que volaban a baja altitud. 9 fueron destruidos y ningún torpedo dio en el blanco. A las 10, llegaron 12 Devastators del escuadrón de torpedos 3 del Yorktown, su pequeña escolta de cazas fue rápidamente superada por los Zeros. El comandante del escuadrón, Lance Massey, fue derribado antes de lanzar su torpedo, y 10 de los 12 Devastators fueron destruidos. En menos de una hora, 3 escuadrones de torpedos estadounidenses fueron aniquilados, con 35 aviones perdidos y 47 hombres muertos o capturados, sin lograr ningún impacto. Sin embargo, mientras la moral japonesa se elevaba y Nagumo finalmente tenía sus cubiertas listas para lanzar un devastador contraataque a las 10:20, se abría una ventana de oportunidad para los estadounidenses. Mientras los escuadrones de torpederos agonizaban, el teniente comandante Wade McCluskey estaba perdido, con el combustible agotándose. Ignorando el protocolo naval de regresar al Enterprise, usó la lógica fría. Dado que los aviones de patrulla de Midway no habían reportado contacto al sur, los japoneses debían estar al norte. A las 10:05, McCluskey se arriesgó y puso rumbo al norte. Apenas 10 minutos después, vio un destructor solitario, el Arashi, cruzando el agua a toda velocidad, apresurándose a reunirse con la flota tras perseguir a un submarino estadounidense. McCluskey siguió la estela del destructor. A las 10:24, avistó los portaaviones japoneses, cubiertas repletas de aviones armados y con combustible, completamente vulnerables. Simultáneamente, 17 bombarderos en picado del Yorktown llegaron desde otra dirección. 2 oleadas masivas de bombarderos en picado llegaron justo cuando los Zero estaban fuera de posición, y McCluskey gritó la orden, ¡ataquen! A las 10:24, los SBD se lanzaron en picado a toda velocidad, en un ángulo de 70 grados. El teniente Richard Best, al percatarse del error de concentrar el ataque en el Kaga, rompió la formación y se abalanzó sobre el buque insignia Akagi con solo 2 compañeros de ala. Los japoneses finalmente oyeron el aterrador grito de bombarderos en picado, pero ya era demasiado tarde. La bomba de Best impactó en el centro del Akagi, detonando el combustible y la munición almacenados en los hangares. Simultáneamente, el Kaga y el Soryu fueron alcanzados por múltiples impactos directos. En un aterrador ataque relámpago de 5 minutos, 3 portaaviones japoneses, el corazón del Kidobutai, se convirtieron en infiernos incontrolables. El Akagi fue hundido a la mañana siguiente, seguido por el Kaga y el Soryu ese mismo día. El último portaaviones, el Iryu, lanzó un ataque de represalia que dañó al Yorktown, pero su posición fue descubierta y rápidamente bombardeado y hundido. En 24 horas, Japón perdió 4 portaaviones, 3.000 hombres y 248 aviones, incluyendo cientos de pilotos veteranos y reemplazables. Estados Unidos perdió un portaaviones, el Yorktown, un destructor, 307 hombres y 147 aviones. Fundamentalmente, 35 de los aviones perdidos eran Devastators que no lograron ningún impacto. George Gay sobrevivió 30 horas en el agua, testigo horrorizado de la carnicería, único superviviente del escuadrón de torpederos 8, rescatado por un PBY Catalina. Guardaba consigo el recuerdo imborrable de los portaaviones en llamas y del terrible sacrificio que les dio la victoria. Waldron, Lindsay y Massey perecieron, sus cuerpos jamás fueron recuperados.
Pocos de los 47 hombres muertos en los ataques con torpedos recibieron un reconocimiento público significativo, pero sus muertes fueron esenciales. Sin ellos, el McCluskey habría sido interceptado, el contraataque japonés se habría lanzado y los portaaviones estadounidenses probablemente habrían sido destruidos. Su sacrificio proporcionó los minutos cruciales de caos y distracción que cambiaron el curso de la guerra. Tras Midway, Japón jamás recuperó la ofensiva, perdiendo la iniciativa estratégica y las irreemplazables tripulaciones aéreas que le habían otorgado el dominio mundial. La Armada estadounidense retiró inmediatamente los obsoletos Devastators del servicio en primera línea, reconociéndolos como trampas mortales, pero los defectuosos torpedos Mark 13 no se repararían hasta finales de 1943. Los historiadores debaten la verdadera efectividad del sacrificio de los escuadrones de torpederos, algunos lo consideran trágico, otros esencial. Lo cierto es que, si bien los aviones no hundieron ningún barco, sin ellos, los bombarderos en picado no habrían tenido su oportunidad, los Zero habrían estado a gran altitud y las cubiertas de los portaaviones despejadas. La victoria no la ganaron quienes mataron más, sino quienes se sacrificaron lo suficiente para darles a otros la oportunidad de ganar. Waldron, Lindsay y Massey lo sabían cuando volaban. Y en ese momento, cuando los pilotos japoneses se burlaron de los objetivos fáciles, no se dieron cuenta de que esos objetivos les estaban dando el tiempo necesario para la destrucción total de su propia y poderosa flota.